Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros expositores, a todos nuestros participantes también que ya se encuentran conectados, a todos nuestros expositores, por supuesto, que en estas diferentes jornadas van a poder estar presentes y nos van a poder transmitir lo que es el tema del aprendizaje. En esta jornada tan importante, en estas jornadas nacionales en auditoría gubernamental, le damos la cordial bienvenida, dando inicio, por supuesto, a estas jornadas tan importantes. Le damos la cordial bienvenida a nuestro distinguido expositor, el doctor Rubén Centellas, España. Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, Raquel Peñalosa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustaría saber cómo me escuchan. Muy bien, estimado doctor, muy bien. Bueno, los saludo cordialmente a su persona y también a todos nuestros participantes que se encuentran. Saludar también y gracias al líder Academia de Capacitación que hace posible que todos estemos reunidos en el transcurso de esta jornada. Primeramente, para dar inicio a estas jornadas tan importantes, voy a leer el currículum vitae acerca de la trayectoria más importante de nuestro distinguido expositor, que para nosotros es un gusto poder compartir con él a esta hora de la tarde. El tema de presentación, auditoría a proyectos de inversión pública. Docente emérito de la UMSA, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, carrera de Contaduría Pública, Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoría. Unidad de posgrado, expositor nacional e internacional. Para nosotros es un gusto nuevamente darle la cordial bienvenida a nuestro distinguido doctor expositor, doctor Rubén Centellas, España. Solamente informarle, estimado expositor, y a todos nuestros participantes que tienen una carpeta para poder realizar las diferentes consultas que puedan tener dentro de la exposición. Al finalizar, vamos a responder a las diferentes consultas, preguntas que puedan tener acerca de la exposición que se va a realizar en esta jornada. Cuando usted guste, distinguido doctor, puede dar inicio, que la sala es suya. Gracias, Raquel. Empezaremos comentando sobre esta temática. Todo el mundo construye, el privado, el público, y forma parte integrante de un esquema central que es la inversión. De tal manera que vamos a referirnos a lo que significa una auditoría de obras públicas y privadas, ligando ambos elementos que considero importantes para usted. Pues lo primero que se nos va a ocurrir es pensar qué es una auditoría, ¿sí? ¿En qué consiste una auditoría? Y nos dicen que la auditoría es un examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones de una entidad pública, grupo de entidades similares o un sector de la administración pública que respaldan básicamente los conceptos de planificación, organización, dirección y control, que son las fases de un proceso administrativo. El objetivo de esta evaluación es efectuar la misma de forma posterior. Tiene que haberse construido de tal manera que nosotros hacemos la auditoría de carácter posterior. Pero tiene la característica de ser independiente en el sentido de que quien lo va a realizar es un auditor profesional, independiente de las obras que se han ejecutado, independiente de los ejecutivos de la entidad. ¿Cuál es el propósito que se tiene? Fundamentalmente establecer el grado de eficiencia, eficacia, economía y la transparencia en la utilización de los recursos asignados a una obra en particular. Para realizar este tipo de auditoría, pues lo que se recomienda es tener un personal profesional suficiente y especializado en las áreas de disciplinas requeridas para hacer una auditoría de proyecto. Personal con estudio en otras disciplinas considerados afines para efectos de ejercer control tales como conocimientos sobre administración, estadística,
hoy en día procesamiento de datos, derecho e ingeniería, que si reúnen este conjunto de requerimientos, podrán lógicamente realizar una auditoría, pero en cumplimiento de las normas, siempre debemos pensar en que toda actividad de auditoría debe estar supervisada. Empecemos ahora a comentar cuáles son las características de una auditoría de proyectos. Me voy a poner en la situación de ustedes para decir qué debo hacer y qué debo entender básicamente por una auditoría de proyectos. La auditoría de proyectos de obras públicas es un examen que incluye un diagnóstico, investigación, estudios, revisiones, verificaciones, comprobaciones, evaluaciones y más técnicas que se involucran en la parte de los procedimientos de auditoría que utiliza la profesión nuestra. El objetivo en razón de que el profesional que examina debe ser básicamente independiente de las actividades profesionalmente dirigida, puesto que quienes la realizan son titulados de varias profesiones, sujetos a normas y códigos de ética, prescritos por sus propios organismos profesionales y por la Contraloría General en el caso de auditores de la Contraloría. Se orienta al ámbito de las operaciones financieras en la parte específica de la inversión en proyectos y administrativas en cuanto se refiere fundamentalmente al proceso administrativo, quiere decir planificación, organización, dirección y control. Se efectúa de forma posterior y oportuna a las operaciones o actividades que una vez ejecutadas hayan generado un producto final. Evalúa las operaciones comparándolos con disposiciones legales y normativas pertinentes, parámetros de rendimiento, normas de calidad, e incluye, lógicamente, políticas, estrategias, planes y objetivos como criterios válidos para el examen. Un aspecto fundamental es que el trabajo ejecutado tiene que ser comparado. Y eso implica decididamente estar hablando ya desde este momento y recordándonos lo que significa un hallazgo de auditoría. Consideran ustedes que existen 4 atributos en un hallazgo de auditoría. Condición, lo que es; criterio, el elemento de comparación, ¿sí? Comparación de condición y criterio nos genera el efecto, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Y finalmente, la parte más importante del trabajo de auditoría es el establecimiento de las causas. Porque identificadas las causas, estamos en condiciones de formular las recomendaciones pertinentes. Por eso decimos que evalúa las operaciones comparándolas con disposiciones legales, normativas pertinentes, parámetros de rendimiento, normas de calidad, e incluye algo fundamental: las políticas, porque son guías de acción y del pensamiento. La estrategia es encarar el trabajo, evidentemente difícil, buscando los mejores elementos que nos conduzcan a hacerlo con eficiencia, efectividad y economía. Sus resultados se van a traducir en un informe escrito que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que tienen un espíritu, y ese espíritu es siempre de tono constructivo en cuanto se refiere al contenido del informe, porque lo que estamos pretendiendo es un mejoramiento en las operaciones examinadas. Específicamente, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría de obras públicas? Y ahí nos ponemos en la situación de decir que debemos evaluar y comprobar que la planeación, programación
procedimientos de adjudicación y contratación, así como la ejecución de la obra, se han hecho conforme a la normativa establecida y vigente. Buscamos comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las obras públicas para las que fueron asignados. Y bajo el concepto de recursos, estamos hablando de personal, recursos financieros, de infraestructura, en fin, que rodean a la realización de una obra. Comprobar en lo referente a obras públicas que se observe y se cumpla con la programación establecida para cada uno de los programas operativos anuales de cada dependencia. Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad y tiempo de ejecución. Implica decir, en consecuencia, que la realización de una auditoría en una obra va a tener la necesidad de comprobar estos procedimientos en lo que significan las planillas de avance de obra, donde se van a ir revelando la calidad, los tiempos y el costo de cada una de las actividades que la ejecución de una obra implica. Verificar que los sistemas operativos de registro y control de información inherentes a la realización de las obras funcionan adecuadamente. La realización de un proyecto implica un seguimiento y ese seguimiento implica, lógicamente, información. Y esa información tiene que tener un funcionamiento de carácter satisfactorio. Determinar la coherencia entre el proceso previo de la construcción, la etapa de preinversión y posteriores, inversión, relación con los objetivos inicialmente previstos en los resultados alcanzados. Estos conceptos de preinversión, idea y evaluación posterior forman parte integrante de un esquema de proyectos tradicional. Ahora, acá lo que buscamos es si se han cumplido con estas etapas y que los resultados alcanzados han sido los que esperábamos nosotros. Verificar el cumplimiento de objetivos y programas propuestos en la planificación del proyecto mediante la constatación del cumplimiento del diseño y especificaciones técnicas y de la razonabilidad y oportunidad de las modificaciones aprobadas en relación con los objetivos contractuales. Debemos ser conscientes que entre lo que significa el proceso de planificación y el proceso de ejecución, podrían generarse en el tiempo la posibilidad de algunas mejoras, la posibilidad de la supresión de algunas actividades, etcétera. Por eso que se considera la planificación un acto previo, sujeto a evaluación de carácter permanente. En el tema de lo que constituyen las obras, habitualmente se hacen modificaciones. Eso es relativamente normal. Una cosa es la planificación y otra cosa, evidentemente diferente, ya es el terreno mismo de la aplicación. Aumentar la eficacia de los sistemas de administración y de los controles internos implantados, estableciendo la manera en que los responsables de la planificación, organización, dirección y control de los proyectos y los titulares de la entidad pública cumplen con sus obligaciones. Implica decir esto, que la responsabilidad es evidentemente de la empresa, pero el contratante también tiene que generar un conjunto de acciones tendentes a lograr el nivel de eficiencia que se está buscando. Verificar que la dependencia auditada informe periódicamente a las instancias correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance físico y financiero de los programas autorizados que se están ejecutando. Implica decir esto
que tenemos que hacer y obtener el conocimiento correspondiente de las planillas de avance de obra. Este ejercicio de las planillas de avance de obras nos van revelando cuál ha sido el volumen ejecutado, cuáles han sido los materiales que se han utilizado en el proceso de ejecución. Y además, todo esto se traduce en lo que se llama la bitácora de la obra o libro de órdenes. Este documento habitualmente se lo establece al empezar la construcción, está convenientemente foliado y todos los días se van haciendo anotaciones respecto de lo que significa el avance. Ejemplo, si por alguna razón cuestiones climatológicas han impedido la realización de un trabajo en particular, ese tiempo perdido, entre comillas, se debe recuperar. Eso significa decir que la empresa constructora dirá, no he trabajado un día, y esto significa una ampliación en lo que significa el plazo establecido. Y tiene que haber una justificación. Y esa justificación, evidentemente, también está firmada por lo que significa el hombre encargado del seguimiento de la obra. Verificar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de las acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se han cumplido con los requisitos y que estén debidamente autorizados. Las planillas de avance de obra tienen que estar suscritas por la empresa y lo que significa decididamente el acto de supervisión de la obra. Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales se comparen bajo el concepto de las estimaciones correspondientes y que estén físicamente aplicados en la obra. Revisar la situación de la guarda de la obra pública y su congruencia con las normas y procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance de ejecución. Esta situación también tiene que ver con el problema medioambiental. Implica decir que debe haber una licencia medioambiental para la realización de una obra. Y estas son responsabilidades que la empresa contratista y contratante deben cumplir. Es importante señalar que cada etapa de la obra podría destinar a plantear diversos objetivos específicos de revisión, los cuales pueden ser determinados una vez que el auditor considere los parámetros para su medición, tales como tiempo, lugar, vigencia y las variables que intervienen en el proceso de la obra pública. El proceso propiamente ya de lo que significa la auditoría implica, conforme lo establecen las normas de auditoría, que tiene que haber un proceso de planeamiento del trabajo de auditoría que tiene sus etapas, la ejecución misma del trabajo y el informe. Teóricamente, en consecuencia, esta es una situación relativamente sencilla. Planee, ejecute e informe. Para cumplir fundamentalmente con estos esquemas, lo que se requiere es que el auditor cumpla, primero, con las normas de auditoría gubernamental que tiene la Contraloría, por un lado, y ante la ausencia de algunos elementos, tenemos las normas internacionales de auditoría del sector público emitidas por el INTOSAI. Y después tenemos, concordante con aquella, con lo que significan las normas generales internacionales de auditoría. En realidad son las normas internacionales de auditoría, las NIA. Y se podrá, en su caso, aplicar otras normas de carácter específico para algunas de las actividades que se tienen previstas.
¿Cómo voy a planear? Y la planeación decididamente implica, a partir de su realización, que primero debe haber una autorización para el auditor para que éste realice el audit. El auditor con carácter previo debe hacer una revisión de los antecedentes, tiene que revisar el archivo permanente y finalmente hacer la elaboración del resumen de la planeación adicional. ¿Cuál es el elemento más significativo? Que exista la autorización para la realización del auditoría. ¿En qué consiste la planeación de la auditoría de obra pública? Es la etapa inicial de toda auditoría y básicamente consiste en la realización de un diagnóstico tendente a obtener la mayor cantidad posible de información del proyecto a auditar. Esto implica, en consecuencia, un estudio y análisis con el propósito de conocer y comprender las actividades que se llevarán a cabo en la auditoría. Resumiendo, obtener información. Ahora, esta información que se obtiene entra en el marco de lo que se denomina evidencia. La evidencia, de acuerdo con normas internacionales de auditoría y normas locales también, debe ser suficiente en cantidad, competente en calidad y pertinente que se refiere específicamente al tema que estamos evaluando. Pero no es un mero proceso de recopilación de información. Esto básicamente implica la lectura y la comprensión de las actividades que están sujetas a la. La importancia de esta etapa radica que en la medida que se obtenga una adecuada comprensión de la finalidad y actividades desarrolladas en la obra, el auditor lógicamente estará en mejor posición y tendrá mayor capacidad para planear la ejecución de la obra, dirigiendo sus esfuerzos hacia aspectos importantes y que le van a permitir reducir el nivel de riesgo de auditoría a niveles aceptables, lo cual evidentemente va a redundar en el cumplimiento de la eficiencia y eficacia en la ejecución del examen. La auditoría debe desarrollarse con apego a las normas de auditoría, que sobre el tema de la planeación dice: se debe efectuar una visita previa para obtener el inventario de la información. Al efecto se designará al auditor encargado, quien será el responsable de verificar la existencia de la documentación indispensable para la ejecución del examen. El conocimiento general del o los proyectos de la entidad ejecutada. En tal sentido, se debe obtener un conocimiento general en lo referente a las áreas administrativas pertinentes y particularmente a los documentos de respaldo e informes ya existentes. En resumen, obtener evidencia. Obtener entendimiento de las normas y regulaciones aplicables, dado que estamos haciendo con un conjunto de instrumentos normativos de auditoría, tenemos que considerar cuáles serían los aplicables para el propósito de nuestro examen. Para comprobar la existencia de la siguiente documentación relacionada con los requisitos previos a la iniciación, fases del proyecto y procedimiento de contrataciones administrativas y sus reglas. Los procedimientos de contratación implican, por cierto, un conjunto de acciones que debe realizar decididamente el contratante: licitación pública, invitación, etcétera, que son los mecanismos con los cuales se procede a la contratación. Pero ahí también es necesario comprender los reglamentos que se deben
configurar en relación con esta acción. El estudio de la información general abarcará, según el alcance de cada auditoría, los siguientes aspectos. El sistema de control interno relativo al o los proyectos relacionados con las etapas de planificación, supervisión, fiscalización, tales como idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, procedimientos de financiamiento, modalidad de ejecución, a través de lo que significa el proceso de adjudicación y contratación de la administración directa. Los contratos, la construcción, operación y mantenimiento. Acá ya nos está apareciendo un elemento fundamental, que es el control interno. Si a uno le preguntan de manera sintética, ¿cuál es el objetivo del sistema de control interno? La respuesta es muy simple. Es el instrumento del que se vale una entidad, una empresa, en fin, con el propósito de cumplir los objetivos que tiene previstos. Coadyuva, en consecuencia, a que la entidad cumpla con sus objetivos. Ahí radica la importancia de lo que significa el sistema de control interno. Por eso decimos, evaluar el sistema de control interno de acuerdo a las necesidades del proyecto, que permita flujo oportuno y eficiente de la información técnica, legal y financiera, suficiente y confiable para la adopción de decisiones conducentes al logro de los objetivos y metas propuestas. Del resultado de la evaluación del control interno, el alcance de nuestra auditoría será mayor o menor, dependiendo del grado de solidez que tenga el sistema de control interno. Solicitud de información sobre exclusión de procedimientos o autorizaciones para la contratación directa, impugnaciones de proceso, para lo cual se deberá solicitar por escrito información a esta área, lo que permitirá conocer de previo los procedimientos de aprobación de exclusiones, montos y campos. Habitualmente, la realización de una construcción implica autorización. Y por el otro lado, podrían haber también reparos respecto de lo que significa el proceso de construcción que estamos ejecutando. Afectaciones a terceros, etcétera, de tal manera que todos esos elementos debemos empezar a conocer. Con base en todos estos elementos, debemos efectuar la preparación y presentación de los requerimientos preliminares de información que deben incluir, entre otros, información referente a las características de la obra, la descripción del mismo, y lo que nos interesa fundamentalmente es la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento podría ser local o a través de un organismo de carácter internacional que está financiando la obra. Si es un organismo de carácter internacional, este organismo también tiene una serie de requerimientos que el auditor debe cumplir, desde la contratación hasta la emisión del informe. Debemos conocer el monto autorizado, el monto ejecutado, la fecha de inicio, fecha de finalización, las garantías, el porcentaje de avance si está en proceso, ubicación de la obra, tipo de contratación y la existencia de un expediente sobre la obra. Haremos un paréntesis. ¿Qué está pasando con las obras que actualmente se están ejecutando? Lo que estamos observando son variaciones significativas en una serie de insumos destinados a la construcción. Llámese fierro,
llámese cemento, básicamente. Ustedes conocen que el fierro básicamente también es importado, de tal manera que esto estará implicado en términos de lo que significa las actuales variaciones y cotizaciones que tiene el dólar americano. Esto va a implicar que la obra entre en lo que significa seguramente un reajuste. Y ese reajuste se lo practica con base en una metodología que tiene la Cámara de la Construcción, que se denomina polinomios, para lo que significan las ampliaciones en los montos establecidos. Resumen de la planeación inicial. Una vez realizado el estudio preliminar o diagnóstico, se debe elaborar el resumen de la planificación inicial al momento de elaborar la credencial, la cual contiene tipo de auditoría, los objetivos, el, el personal que vamos a asignar, el tiempo y costo de la auditoría nuestra, un cronograma de ejecución, las fechas estimadas de cumplimiento y firmas de auditor encargado, supervisor, responsable del departamento. Esto implica decir que yo, como empresa, me voy a poner en la situación de ser un consultor particular, tengo que hacer la estimación del personal que voy a utilizar, el costo que me va a demandar como empresa. Tengo que desarrollar un cronograma de ejecución de lo que significan las actividades que vamos a ejecutar. Normalmente ustedes conocen que los auditores tienen una remuneración por hora efectiva de trabajo. Las fechas estimadas de cumplimiento, en el sentido de las fechas en las que vamos a presentar el informe de avance de nuestro trabajo. Y, lógicamente, las firmas de autorización correspondientes. Este procedimiento implica la designación del personal, quienes deben contar con el conocimiento técnico requerido y experiencia, además de contar con el apoyo legal apropiado para garantizar el debido proceso y asistencia en marco legal. Siempre se ha reclamado la profesión, experiencia, pero es bueno que comente con ustedes. La profesión de auditoría implica el desarrollo de experiencia a medida que se va ejecutando trabajos por parte del auditor. El auditor, en su proceso de formación, empieza como ayudante, se convierte en junior, senior y seguramente que en algún momento podrá terminar siendo socio de la firma, fundamentalmente basado en su habilidad, su conocimiento, la experiencia que va acumulando a lo largo de su trabajo. El auditor que realiza la auditoría programará esta fase del examen en relación con el alcance establecido y tomando en cuenta lo siguiente: reconocimiento general de la obra, un estudio general de qué es la obra, qué características tiene, etc. Un inventario de la información, qué cantidad de información es la que contamos. Efectuará una evaluación del control interno como un instrumento fundamentalmente para determinar la cantidad de procedimientos que va a aplicar. Ahí va a determinar el alcance, hará una evaluación de lo que constituye el riesgo que se va a aplicar. Cronograma y presupuesto de tiempo y programas de auditoría. Ahora bien, el enfoque moderno sobre auditoría implica que éste debe basarse fundamentalmente en una auditoría del riesgo, para establecer el riesgo que tiene una entidad. Lo que corresponde es una evaluación del sistema de control interno. El sistema de control interno nos va a permitir fundamentalmente establecer los niveles de riesgo que supone para la entidad la realización de este trabajo. Ese nivel de riesgos a los que está sometida la entidad
implicará el diseño y la estructuración de lo que se denomina un mapa de riesgo. Ese mapa de riesgos, básicamente, es una clasificación de los riesgos, de muy importantes a menos importantes. Y a partir de esa consideración, entramos en la siguiente etapa, que implica básicamente la gestión del riesgo. Y bajo el concepto de gestión de riesgo, hablamos de cómo va a encarar el contratante y el contratado en relación con los riesgos. Podría contratar una compañía de seguros, podría, a través de lo que significa básicamente las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, aplicando básicamente la NIF 7 y la NIF 9, la posibilidad de contratar una cobertura para mitigar y minimizar el impacto de los riesgos. Y al margen de eso, la entidad también podría decidir no asumir algunos riesgos. ¿Qué está haciendo? Está gestionando. Sin embargo, es bueno mencionar que en términos de lo que significan los riesgos, hay un elemento que es sustancial y que se conoce bajo el nombre de apetito de riesgo. El apetito de riesgo puede sintetizarse de la siguiente manera. ¿Sí? El que no corre riesgos no gana. Vean ustedes cómo funciona esto del apetito. ¿Sí? Quien asume riesgos tiene la posibilidad de ganar o de perder. Eso distingue a los ejecutivos de las empresas, quienes dirán cuál es el apetito de riesgo que tienen sobre el país. ¿Qué comprende el estudio general? Este procedimiento tiene por objeto el reconocimiento general de la obra y de la entidad ejecutora, así como orientar la ejecución de la auditoría de acuerdo a la documentación técnica, legal, financiera y administrativa que respalda al proyecto realizado por la entidad y que será objeto de la auditoría. Y a la organización la posibilidad del establecimiento de un adecuado sistema de control interno para garantizar los objetivos de cumplimiento de la obra. El cumplimiento de este objetivo permite efectuar la planificación general de la auditoría. Para eso es necesario cumplir los siguientes pasos. Al inicio de la auditoría y una vez que se ha entregado el documento que acredita al auditor, este se entrevistará con el director titular de la dependencia o la persona que esté designada con el fin de conocer las obras que se van a auditar, el lugar donde están ubicados y el programa de inversiones públicas que corresponde. A esto lo denominamos también la asignación de un funcionario de contraparte. Asimismo, la existencia de políticas, reglamentos y otras normas internas de la dependencia que regulen la actuación del personal responsable de la ejecución de la obra. Solamente un concepto. Cuando en auditoría hablamos de política, estamos hablando de que se trata de una guía de acción y de pensamiento. Implica decir, en consecuencia, que todas las actividades de una entidad, cualquiera que ésta sea, tiene políticas. Ahora, una cosa es que estén previstos en un manual de políticas y otra es que las políticas funcionen, pero no estén expresadas ni contenidas en un documento. Pero que políticas hay a lo largo de toda la actividad empresarial, eso es evidente. De ser posible, en ese momento se solicitará una visita de reconocimiento físico de las obras, previa a la revisión documental,
con la finalidad de identificar y conocer aspectos específicos de las obras que permitan al auditor en su momento realizar una revisión documental más eficiente. La característica fundamental que tiene el auditor de obras es que éste quiere observar las obras que se están ejecutando, el lugar, características, en fin, y tiene la necesidad, él, de visualizar estos elementos que le van a permitir una mejor comprensión del mismo y la posibilidad de una programación más eficiente. Inventario de información. De acuerdo con el objetivo de la auditoría en la etapa de diagnóstico, es obtener la mayor cantidad posible de información rápidamente, hacer la lectura del mismo, permitirse una comprensión de cuál va a ser la naturaleza del trabajo. Por eso decimos, todo proyecto de obra debe desarrollarse en etapas técnicamente definidas y necesarias para el logro eficiente de los objetivos propuestos. Adicionalmente, se debe asegurar que en forma previa y posterior se efectuará el control pertinente mediante la organización que en la entidad se haya previsto en términos del sistema de control. Una etapa muy interesante es, sin lugar a dudas, la parte correspondiente al seguimiento. En el momento en que la empresa constructora termina un proyecto, hay dos fases, una entrega preliminar y una entrega definitiva. ¿Qué significa entrega preliminar? Significa decir que la obra está evidentemente concluida, pero hay que esperar unos días, en algunos casos previstos en el contrato, 15 días, 30 días, 90 días, en fin, para que la obra alcance eso que en términos de lo que significa la auditoría y las empresas constructoras se denomina el asentamiento de la obra. En ese periodo se puede evidenciar algunos problemas que en el momento de la recepción inicial o preliminar no pudimos establecer convenientemente. Entonces, hay un plazo que nos va a permitir, lógicamente, la posibilidad de conocer si la obra está realmente ejecutada. Ejemplo muy simple. Si yo he revocado paredes y no han terminado de secar el revoque y he pintado, lo más probable es que en los días que transcurran, el estuco va a terminar secándose y la coloración de la pintura va a cambiar. En la parte sanitaria, es probable que en la recepción provisional hemos visto que funcionan satisfactoriamente los artefactos. Pero una vez que empiezan a utilizarse, empiezan a aparecer las dificultades. Por eso es, ¿sí?, lo que es preliminar y lo que es definitivo en términos de recepción de la obra. Las actividades y operaciones debidamente autorizadas y documentadas para el desarrollo de un proyecto a través de todas sus etapas deben constar en registros que permitan, lógicamente, identificar, analizar y justificar su naturaleza final y, finalmente, establecer los resultados de la misma. Expediente de cada proyecto, archivo de la documentación de respaldo, registro del costo de la obra, informes técnicos y evalúos, informes de avances físicos y financieros. Un documento que normalmente se lo piden las obras de obras desde el punto de vista del auditor es el famoso libro de órdenes. He mencionado que el libro de órdenes es un diario de la obra. Está debidamente notariado.
Y ahí se revelan todos los días dificultades, avances, problemas, cambios de órdenes, etcétera, que se hubieran ejecutado. Todo está registrado allá. Ejemplo, hubo un accidente. En el trabajo se presentó un accidente. Sin que esta sea una norma general, los trabajadores de la empresa constructora no trabajan ese día. Tiene un impacto psicológico en los trabajadores que hace que prácticamente ellos suspendan la realización de la obra. Y eso es en casos de accidentes. Uno piensa a veces que podría, por la naturaleza y característica de la obra, no presentarse accidentes. Los trabajadores nuestros son hábiles para eludir todas las medidas de seguridad que se implantan y la probabilidad de accidentes siempre es factible. Las normas de control interno establecen los conceptos básicos que deben ser considerados por las entidades en lo que se refiere fundamentalmente a la estructura del control interno. Estas normas constituyen los principales criterios para evaluar la solidez del sistema de control interno. Por lo tanto, son el instrumento válido para iniciar las tareas de inventario de información, como vamos a explicar más adelante. Con el propósito de obtener un conocimiento global de los criterios que guían el proceso administrativo de proyectos, nos encontramos siempre con lo que significan las funciones del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. Estos elementos forman parte integrante de todo lo que significa el proceso administrativo, muy conocidos, muy aplicados, en fin. Y sobre los mismos hay una literatura abundante sobre las características que tiene cada uno de ellos. Paréntesis simplemente. La organización. Habitualmente la organización se traduce en términos de un organigrama. Y este organigrama responde a criterios tradicionales. ¿Sí? En la cúspide tenemos el nivel ejecutivo, el nivel de asesoramiento y el nivel operativo. Pero este modelo viene desde el siglo XVIII. Es un modelo feudal, en el sentido de que ordena y clasifica a las personas dentro de la estructura. Y nos preguntamos, en pleno siglo XXI, la era del conocimiento, ¿será factible que sigamos con un modelo del siglo XVIII? La respuesta pertinente será que ese modelo ya no responde a las características actuales. Ejemplo, no hay empresa que no diga que lo más importante son los clientes. Y todos razonamos que eso es cierto. Porque si no tenemos clientes, el producto que tenemos no podemos comercializarlo, ¿cierto? Pero buscamos a los clientes en el organigrama y no los encontramos. No están reflejados. Un otro ejemplo. El objetivo de las universidades es fundamentalmente capacitar a personas para que estos decididamente se conviertan a través de un proceso de aprendizaje, investigación, en fin, en profesionales. Y en la universidad se dice que lo más importante son los estudiantes. Y miramos el organigrama de las universidades de manera general y no lo encontramos reflejado este elemento que estoy comentando.
Hoy en día se dice que trabajar en equipo es de lo mejor. Y tiene lógica, ¿no? Trabajar en equipos, vamos a juntar cerebros, habilidades, experiencia, en fin, pero no los reflejamos en el modelo de organización que tenemos. Hoy se habla de gestión por competencias. Implica decir que hay una valoración respecto del trabajo que tiene el capital humano de una empresa. Tampoco está reflejado. Ello implica, en consecuencia, que cuando hablamos de organización tenemos que pensar en modelos del siglo XXI. Modelos circulares, modelos matriciales, modelos de bolsa, en fin, que son los elementos que en el siglo XXI son utilizables, emergente del propio mensaje que vamos a dar. Hay un profesor, el profesor Castica, que es un profesor argentino, tiene un libro publicado y revela la existencia de 17 modelos diferentes de organización. No más que cerramos nuestros paréntesis. Se deben identificar los componentes principales y posibles áreas de riesgo que serán objeto de un examen más profundo. Es pertinente a la recopilación y estudio de la documentación de respaldo por parte de los miembros del equipo de auditoría, quienes efectuarán el trabajo de manera coordinada, es decir, compartiendo los resultados del análisis y confrontándolos con lo que significa el producto de forma coherente. Otro paréntesis abrir. El COSO, que nada más que con fines didácticos, se ha definido como COSO 1, el editado el siglo pasado, y llegamos al año 2017, donde se ha emitido el COSO número 4, que les reitero, nada más que está hecho con fines didácticos y en función de las fechas de aprobación. Ahí se establece en la versión de 2017 el sistema integrado de control interno, con un énfasis fundamental en términos de lo que significa el riesgo. Y esto tiene que ver con que a medida que van creciendo las empresas, las dificultades que se van enfrentando son mayores. La realización de una obra implica un alto nivel de riesgo, de manera tal que el control interno debe permitirnos establecer los niveles de acuerdo, los niveles de riesgo satisfactorios y además, al margen de conocerlos, el cómo la entidad o la empresa los está gestionando. El estudio de la información que vamos a tener que efectuar partirá fundamentalmente del sistema de control interno relativo al proyecto, planificación, supervisión, fiscalización, etc. La idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño final, las fuentes de financiamiento, la modalidad de adjudicación, proceso de adjudicación y contratación, administración directa, la existencia de los contratos que son leyes entre las partes, la construcción misma y la parte de operación y mantenimiento. Todas y cada una de estas fases del proyecto son en esencia un proceso administrativo, por lo que obedecen a una planificación. Deben estar organizadas, dirigidas y controladas, control interno. Por esta razón, el auditor debe necesariamente evidenciar la existencia de tales elementos y evaluar sus resultados. En forma concurrente, el supervisor asignado efectuará la revisión de las actividades para asegurarse la correcta y oportuna elaboración de papeles de trabajo a fin de obtener evidencia suficiente, competente y pertinente.
Habíamos hablado de este tema cuando hablamos de diagnóstico y dijimos que hay que recabar información que sea suficiente, competente y pertinente. Ahora estamos en la etapa en que el auditor, al desarrollar su trabajo, debe aplicar los mismos conceptos, de manera tal que debe tener evidentemente una evidencia suficiente, competente y pertinente con el propósito de respaldar el contenido de su informe. Los procedimientos específicos para un estudio de la información de cada uno de los componentes debe responder a una tarea de conjunto más que a un conjunto de tareas. Evaluación del control interno. Las debilidades de control interno pueden guiar al auditor hacia la optimización de sus esfuerzos mediante la determinación de posibles áreas críticas del proyecto a ser examinado, que le van a permitir a su vez trabajar en términos de el alcance de la auditoría, evitando, lógicamente, procedimientos y actividades innecesarias o de poca importancia. Estas actividades de control deben efectuarse en armonía con los dispuestos en las normas de control interno, especialmente en los siguientes aspectos: principios de control interno y estructura de control interno, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, sistemas de información y monitoreo. Estos 5 componentes forman parte integrante del COSO 1. Y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pues estos elementos han llegado a ser en primera instancia 8, porque se han introducido factores de riesgo que deben ser trabajados por los auditores. Y en última instancia, el año 2017, se ha incrementado un conjunto de acciones consistentes en 20 elementos que deben ser considerados con el propósito de evaluación del sistema de control. Se debe efectuar una evaluación al sistema de control interno relativa a la ejecución de obra, que abarque los procesos de planeación, documentación, recepción de obras, etc. En la evaluación del control interno se debe recopilar y estudiar reglamentos, manuales e instructivos aplicables, así como la evidencia sobre los recursos asignados a la planificación, organización, dirección y control del proyecto, con el objeto de analizar los siguientes elementos. Antes de pasar ahí, quisiera hacer un paréntesis también, ¿sí? Es interesante observar y comprender, y perdónenme la expresión, dónde aterriza el control interno. ¿Dónde? ¿Qué es lo tangible, lo físico, lo visible del sistema de control interno? Y ahí decididamente están los manuales, reglamentos, instructivos, políticas, en fin, que son los elementos que hacen al sistema de control. Es decir, los otros elementos son evidentemente muy interesantes, pero son subjetivos. El ambiente de control, por ejemplo, tiene que ver con las condiciones morales y éticas que tienen los trabajadores. A lo sumo, emergente de todo eso, vamos a tener un código de ética de la empresa. Pero a lo sumo. Y los otros elementos son evidentemente de contenido muy subjetivo. Cuando nos dicen información y comunicación, por ejemplo, nos dicen de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Está muy bien. Y le dan la responsabilidad al auditor para que éste sea quien prácticamente entre en el proceso de divulgación del sistema de control interno en todos los miembros de la organización. Esta es una capita y un aspecto principal. No le podemos exigir a nadie que cumpla con el control interno si no le hemos explicado qué es y qué se espera de él.
No podemos hablar de riesgos con los funcionarios si no le hemos conseguido, a través de una serie de elementos de capacitación, en fin, la posibilidad de que conozca qué es un riesgo, cómo se lo trata, qué características tiene, cómo se lo identifica, en fin. Eso significa hablar de adhesión de los funcionarios de la entidad hacia el sistema de control interno. Organización adoptada para la ejecución del proyecto, sistema de organización en el cual se define la responsabilidad de cada nivel jerárquico comprometido en el desarrollo del proyecto, máxima autoridad de la entidad, se definen políticas, normas, la gerencia financiera, suministro oportuno y control de los recursos financieros comprometidos, áreas de contabilidad, registro de información, operaciones, asesoría legal y otras entidades. No nos olvidemos que todas las actividades que se realicen en una entidad, cualquiera que sea el tamaño, todo lo que se realiza dentro son procedimientos. Por eso se dice que la empresa fundamentalmente es un conjunto de actividades procedimentales. Comprar, vender, conceder créditos, capturar personal para la empresa, etcétera, procesos de fabricación, todo es procedimental. Nada más que con el fin de que ustedes pudiesen manejar estos elementos, pues se recomienda que el auditor conozca lo que significa el sistema Visio con Z, ¿sí? Que es un sistema graficador. El Visio me permite a mí graficar todas las actividades. Se dice que un gráfico es más que 10.000 palabras juntas. Procedimientos para la ejecución del proyecto. Políticas e indicadores que definen los parámetros para autorizar, limitar o guiar las operaciones. Por consiguiente, dice, debe constatarse la planificación y sistematización de las actividades, normas y procedimientos, documentos en reglamento, manuales e instructivos que expliquen y guíen las diferentes rutinas que se deban cumplir. Se debe considerar la forma como se autorizan, documentan y registran las operaciones concernientes a la ejecución del proyecto y los mecanismos aplicados por la entidad para garantizar el nivel de idoneidad y confiabilidad de lo que significa la información generada. Prácticas utilizadas para registrar, acumular, segregar y producir información relevante hacia los niveles gerenciales. Al respecto, es procedente revisar las conciliaciones periódicas de los diferentes datos mantenidos en los registros de cada unidad relacionada con el proyecto. Al margen de aquello, su interés como auditor es establecer que la información que se está procesando permite tomar decisiones. Y para eso debe ser oportuno. No me sirve de nada una información después de 3, 4, 5 meses, ya pasó, ya no sirve. Tiene que ser oportuna, confiable y que permita tomar decisión. Los informes que se producen y el correspondiente estudio por los ejecutivos y funcionarios con capacidad de juzgarlos y autoridad suficiente para tomar decisiones tendentes a corregir las deficiencias. Personal designado, idoneidad y competencia del personal que ejecuta las labores más importantes en la concepción, desarrollo y control del proyecto. Control interno previo y posterior, oportunidad y eficacia del control efectuado por los diferentes niveles que participan en el proyecto, desde la máxima autoridad hasta la supervisión, además de la auditoría interna de la entidad, si es que la entidad
cuenta con esta unidad. Determinación del alcance. En base a la información obtenida en el levantamiento de información y conocimiento de la entidad y obras realizadas, se podrá determinar el alcance de la auditoría, la identificación de las obras o proyectos a revisar, en dependencia de su avance de ejecución, ubicación, etc., considerando además el nivel de materialidad en relación al total de la. Son elementos que el auditor debe decididamente evaluar. ¿Cuál va a ser el alcance que va a tener? El nivel de materialidad y los riesgos que va a asumir en la tarea de ejecutar el trabajo. Por eso hablamos de la evaluación del riesgo. Se deberá evaluar el riesgo de auditoría, de control e inherente en el proceso de auditoría de obras públicas, lo que permitirá una adecuada planificación y una mayor precisión y objetividad en el diseño y elaboración de programas de auditoría. Como consecuencia de la evaluación efectuada, se confirmarán o ampliarán los procedimientos y la oportunidad de su aplicación en cada una de las etapas de auditoría. Efectuada esta tarea, el encargado del equipo de auditoría designado presentará un informe al responsable de auditoría, socio de la firma de contadores públicos o auditor interno, según sea el caso, los resultados obtenidos en esta etapa y la programación para la realización de la auditoría. Cronograma y presupuesto de costos. Una vez definido el alcance de la obra, objeto de revisar, se debe elaborar un cronograma de trabajo que indique los tiempos a invertir por los miembros del equipo, así como el presupuesto de costos considerando el trabajo de gabinete y las inspecciones físicas, impresión de planos, fotografías, etc. Todo este proceso se va a realizar a través de un programa de auditoría. Un programa de auditoría no es nada más que una relación de todas las actividades procedimentales que debe seguir el auditor. Cada una de estas actividades procedimentales a seguir por el auditor implica la utilización de técnicas de auditoría. Rastreo, inspección, observación, ¿sí? Indagación, etcétera, que son las técnicas de auditoría. Y cada procedimiento de auditoría debe contener como mínimo una técnica de auditoría. Estos programas de auditoría diseñados y estructurados implican la asignación fundamentalmente de tiempo. Momento en el que empieza, momento en el que termina, quién es el auditor responsable de haber ejecutado esta tarea y finalmente la acción de supervisión. La ejecución de papeles de trabajo es el resultado de cómo hemos desarrollado el programa. Y aquí tenemos una caracterización final. Tengo que tener programa, papeles de trabajo e informe. No puedo informar nada que no esté contenido en mis papeles de trabajo. Por eso es importante el programa de auditoría. Los programas de auditoría se hará constar en forma lógica y ordenada los procedimientos que deben ejecutarse, su alcance, el personal que los aplicará y el momento en que deben ser aplicados. Los programas de auditoría serán elaborados sobre la base de la información previamente obtenida en el proceso de planeación, actualizando los programas de auditoría si es que se hubiera realizado una auditoría de carácter anterior. El programa y sus modificaciones importantes deberán ponerse en práctica previa aprobación de las instancias correspondientes y formará parte integrante de los papeles de trabajo.
Los programas de auditoría se preparan con anticipación a la ejecución misma del trabajo. Y en esas circunstancias podríamos encontrarnos con procedimientos que los habíamos considerado adecuados, pero son innecesarios, o algunos que hubiéramos omitido en el proceso de la planeación, de tal manera que los programas de auditoría se deben siempre corregir. Pero el elemento central es cualquier modificación o cambio debe quedar registrado en los papeles de trabajo. Por eso decimos, la falta de aplicación de algún procedimiento de auditoría deberá consignarse en papeles de trabajo, indicando las causas que impidieron su ejecución y referenciándolos con el programa. Cualquier elemento que se incorpore en los programas tiene que tener una justificación. No vamos a hacer esto, ¿cuáles son las razones? Vamos a incorporar este procedimiento, ¿cuáles son las razones? Los programas de auditoría deben ser suficientemente flexibles para permitir en el curso del examen modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del encargado y del supervisor con la debida aprobación respectiva. De manera general, decimos, los programas de auditoría son flexibles, sujetos a modificaciones en la realización misma del trabajo. Los programas de auditoría deben ser cuidadosamente elaborados, pero a veces se hace necesario efectuar la reforma de acuerdo con el desarrollo del examen. Los cambios que se hagan a los programas de auditoría deben ser ampliamente discutidos y justificados entre el encargado y el supervisor de auditoría. Esa es la parte, diríamos así, de lo que viene a significar los elementos que hacen a un proyecto de auditoría, a un proyecto de construcción. Ahora vamos a ver cómo vamos a ejecutar la auditoría de obra pública y privada. Esta fase se inicia con el desarrollo de los programas de auditoría y comprende la aplicación de técnicas y procedimientos para la obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de auditoría y el desarrollo de los procedimientos de debido proceso de auditoría. La auditoría es una actividad procedimental. ¿En qué sentido es procedimental? Porque está contenido en un programa de auditoría que habitualmente tiene una característica lógica en su proceso de construcción. De lo más importante y significativo a elementos complementarios del examen. La aplicación de ese programa conduce a la obtención de lo que significan los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría son y están distinguidos por 4 componentes: condición, criterio, efecto, causa. En esta fase de ejecución se efectúa la revisión de la obra seleccionada desde su concepción hasta su recepción final, a conformidad por parte de la entidad y de la comunidad beneficiada, si fuera el caso. Proceso de obras públicas. Implica la verificación de todas las fases de las obras, partiendo, lógicamente, de la idea, el perfil y la prefactibilidad. Tenemos que revisar, en consecuencia, todos estos elementos. Estas etapas constituyen estudio de alternativas de solución a la necesidad planteada. Cada uno estudia la viabilidad de alternativas propuestas, iniciándose con estudios superficiales y desarrollándose con mayor detalle hasta definir los parámetros de alternativa más conveniente a través del estudio de factibilidad. Siempre vamos a estar hablando de una idea, de la estructuración de un perfil y tener la prefactibilidad. Y cada uno de estos elementos deben ser revisados, porque en cada una de estas etapas hay la justificación de su ley.
El auditor, al tomar conocimiento, ¿sí?, va a entrar a su vez en el proceso de comprensión de lo que significa decididamente el espíritu de la obra y el propósito de la misma. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los objetivos? En algunas circunstancias, por ejemplo, de caminos, estará evaluando el impacto que va a tener en la sociedad, pero a su vez también el impacto ambiental que podría generar la construcción del camino. Y en última instancia, siempre el auditor está en la modalidad y en la expectativa de señalar si se justifica o no la realización. ¿Cuántas obras se ejecutan, se las realiza, se las entrega, ¿sí?, pero no tienen impacto en la sociedad? Un ejemplito, sin entrar en el marco político. Sí. El aeropuerto de Chimoy. ¿Se justifica? ¿Cuál es la cantidad y frecuencia de vuelos que tiene? ¿Habrá sido necesaria esa obra? Y por muy bien ejecutada que esté, ¿habrá sido necesaria la realización de ella? ¿Se justifica? ¿Tiene impacto en la sociedad? Esas preguntas son las que te vas a formular cuando estés en la idea, el perfil y la prefactibilidad. Por eso decimos, dependiendo de la magnitud y especialidad del proyecto, el alcance de la auditoría puede abarcar las etapas de idea, perfil y factibilidad, aunque en la mayoría de los casos es suficiente el análisis de factibilidad, puesto que sustenta la viabilidad económica del proyecto y, por tanto, fundamento para la realización de su ejecución y conseguir el financiamiento. Te vas a acordar de la expresión elefante blanco. Es una expresión muy utilizada cuando hacemos una construcción y no cumple con un objetivo de carácter social y no tiene un impacto en la sociedad, pero ha implicado utilización de recursos financieros. Los objetivos específicos y procedimientos recomendados al evaluar la ejecución de esta etapa del proyecto pueden resumirse como sigue. El ingeniero debe comprobar los objetivos, la rentabilidad y los parámetros del proyecto y su relación con estándares aplicables. En caso de no existir un estudio de factibilidad o justificación del proyecto, lo cual constituye un hecho de un incumplimiento a la norma, será necesario requerir referencia de su origen por medio de testimonio de los ejecutivos de la entidad, los cuales al menos deberán establecer los objetivos a lograr y los medios previstos para recuperar la inversión. En estas circunstancias, y de acuerdo a la importancia y complejidad del proyecto, el auditor tomará en cuenta o no como un componente principal para la etapa de la realización del examen. Diseño. Una construcción implica una serie de tareas de índole técnico que se deben cumplir. Y entre estos, lógicamente, están los originales de los planos de construcción, los cálculos estructurales, memorias de cálculo, especificaciones técnicas de proyectos, programas de trabajo. Todos estos elementos forman parte integrante del diseño que se ha realizado del proyecto. El auditor debe lograr una comprensión de lo que significan cada uno de estos aspectos. En términos de los planos constructivos, hay una cantidad relativamente grande. Planos eléctricos, planos sanitarios, ¿sí?, planos estructurales, que se hubiera realizado el estudio de suelos, etcétera, que van a permitir garantizarnos, evidentemente, que la obra está siendo ejecutada y se van a lograr los objetivos que se tienen previstos. Plazo de construcción,
el presupuesto base, análisis de precio unitario por etapas y subetapas tramos, memoria descriptiva, recomendación de la ampliación de la financiación si el presupuesto excede significativamente las disponibilidades financieras, aprobación técnica del diseño por las instancias gubernamentales correspondientes. En el momento de la licitación de una obra, normalmente quien va a licitar la obra tiene que tener un presupuesto de la obra y lo que significa un costo estimado de la obra. De manera tal que las empresas proponentes, en términos de lo que significa el monto asignado para el proyecto, se espera que excedan máximo un 10% o estén 10% por abajo del costo estimado de la obra. ¿Por qué 10%? Porque ese es el nivel de flexibilidad que se le da decididamente a un proyecto en términos financieros. Para resguardar la calidad del proyecto, en el momento en que la entidad estableció el precio de referencia, está hablando también del nivel de calidad que la obra estima tener. Cualquier precio por debajo del nivel del presupuesto estimado significa un deterioro de la calidad. Y si excede el costo, un mejoramiento de lo que significa las expectativas de calidad que tenía previsto la empresa. Todo esto implica, además, al margen de aquello, que la empresa tiene que tener un presupuesto de obra por los diferentes ítems que implica la realización de la misma. Expresado en términos de metros cuadrados, metros cúbicos, puntos, en fin, tiene que tener información de aquello. En el caso, por ejemplo, de la parte eléctrica, tiene que tener una cantidad de puntos, se llaman en términos de la construcción. Y el costo está en relación con los puntos, que son los niveles de contacto, de conexión, en fin. El nivel de lo que significa el revoque que se va a practicar si son paredes, 1 centímetro, 2 centímetros, o por ahí nos dicen es cáscara de huevo, que es otra expresión muy utilizada en esta actividad, que es prácticamente como una cáscara de huevo, ¿sí? Esa profundidad tiene. En términos de lo que significan cimientos, el cumplimiento de normas técnicas. Ejemplo, una bolsa de 36 kilos de cemento contra 3 cubos de arena. Esa es una norma técnica que se debe cumplir, porque eso le va a dar solidez a los cimientos. Cualquier alteración, pues evidentemente será motivo de observación por parte del auditor. En el caso de asfaltos, el nivel que debe tener el asfalto, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, en fin, dependiendo de las características del camino y de la utilización que va a ser de la misma. Todo eso está previsto en términos de lo que significa el análisis de precios. Al evaluar esta etapa, el auditor debe satisfacerse de la razonabilidad del diseño en cuanto a las características propias de la especialidad y la coherencia de las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems de construcción y en caso de existir normas o especificaciones generales de uso obligatorio en el país, verificar su utilización. Financiamiento. El objetivo específico de este estudio es conocer la oportunidad, el origen y la suficiencia de recursos destinados a la ejecución del proyecto, así como establecer el cumplimiento de normas. Hay varias maneras de financiar una obra. Podría hacerse a través de una contribución de la sociedad y una contribución del Estado, bipartita.
podría hacerse nada más que por el Estado o el propietario privado. Podría hacerse a través de financiamiento de algún organismo de carácter internacional, BID, Banco Mundial, BID, ¿sí?, que financian la realización de obras. ¿Cuáles son los riesgos mayores con los que nos enfrentamos? Con que los recursos financieros no alcancen a concluir y a cubrir el costo de la obra. O que tengamos demasiadas demoras en términos de lo que son los pagos. Todos estos riesgos, evidentemente, deben ser determinados por el auditor. Porque la empresa constructora presenta una planilla de avance de obras y tiene un tiempo, según el contrato, para que le pagues el importe correspondiente o le hagas las observaciones correspondientes. Todo tiene plazos. De manera tal que las responsabilidades son del contratante y contratado en cuanto se refiere fundamentalmente a que el financiamiento garantice la ejecución de las obras. Un ejemplo nada más. El ferrocarril que se estaba construyendo de Bulo Bulo con destino a Puerto Suárez ha sido abandonado. El gobierno no pudo cubrir los costos que demandaba aquello y decididamente se paralizó la obra. ¿En perjuicio de qué? En perjuicio del contratante. Porque era la vía que se iba a utilizar para sacar el amonio con destino a lo que significa el Brasil. Ante esta circunstancia, hoy en día se utilizan camiones. Esto incrementa, lógicamente, el costo de comercialización del producto. Modalidad de ejecución. Se verificará la pertinencia de los procedimientos de contratación y de los resultados de la eficacia, eficiencia y economía y transparencia logrados por la entidad contratante. Se revisará la documentación de respaldo del proceso que permita emitir una opinión y, de ser el caso, identificar las áreas de riesgo y programar los procedimientos adicionales que sean necesarios. ¿Cómo voy a contratar a la empresa? Puede ser desde una licitación pública local, licitación internacional, a través de cotizaciones, como en el país se estila un mínimo de 3 cotizaciones, podrían ser los procedimientos de contratación. Los organismos internacionales, normalmente sobre esta temática, recomiendan que esta debe ser mediante una licitación de carácter público y, dependiendo de la envergadura de la obra, este podría ser inclusive de carácter internacional. Esta modalidad de contratación tiene relación con la modalidad con la que se va a ejecutar la obra. ¿Cuáles son los criterios establecidos? ¿Con qué frecuencia se van a hacer las revisiones, los informes, etcétera? Por eso es que decimos que inclusive esta etapa incluye la verificación del cumplimiento de los aspectos legales y las normas aplicables a las modalidades de contratación y de ejecución. En los contratos de prestación de servicio, estudios, diseños, supervisión y fiscalización, es pertinente revisar las cláusulas referidas a objeto del contrato, definido en los términos de referencia, precio detallado en la oferta del adjudicatario, plazo, fianzas y multas por incumplimiento. A ver, aquí haremos también un paréntesis. Un paréntesis que nos va a llevar a algunas consideraciones de carácter contable. Habitualmente, en términos de lo que significa una contratación, se prevé la modalidad de pago. Podría hablarse en los extremos, un pago inicial
y que me entreguen la obra. Y la otra sería que concluyan la obra y se procede al pago. Son los dos extremos que podríamos tener. Sin embargo, lo más habitual es que se vayan pagando a medida que vayan avanzando en la obra. Ahora bien, en términos de lo que significan las pólizas de garantías, normalmente el contratante va a solicitar una póliza de garantía de cumplimiento de contrato. Esto implica decir que el contratado debe emitir una póliza bancaria, preferentemente dependiendo del tipo de obra, en relación a que se compromete a realizar la obra en un plazo determinado. El incumplimiento de eso implica el protesto de la garantía otorgada. Esa es la garantía de cumplimiento de contrato. Hay otra garantía de buena ejecución del anticipo. Habitualmente, en términos de la construcción, hay un 20% que se otorga de anticipo de la empresa contratante al contratado, objeto de que se pueda desplazar, hacer los trabajos adicionales para la ejecución de la obra, en fin, y se pide una boleta de garantía de cumplimiento, perdón, de buen uso del anticipo. Ya estamos hablando de dos boletas. ¿Sí? La pregunta que podemos hacer ya desde el punto de vista contable es, ¿cómo contabilizar el contrato? ¿Se debe o no contabilizar el contrato? El contrato es una ley entre las partes. La obligatoriedad de uno respecto del otro. Y la pregunta que nos formulamos es, ¿se debe contabilizar el contrato? ¿Las boletas de garantía se deben contabilizar? El anticipo, la empresa constructora, ¿lo va a considerar como un ingreso? Son preguntas que lógicamente desde el punto de vista contable tienen que tener la respuesta pertinente. Después tenemos los documentos que deben ser entregados como resultado del servicio, el control de los servicios por parte de la entidad, cambios en el contrato, adendums, contratos modificatorios, ampliatorios y órdenes de cambio. Esta es otra complicación que se tiene desde el punto de vista contable. El contrato, si tiene un monto establecido y fijo, cualquier modificación para arriba o para abajo se debe hacer mediante la registración de contratos ampliatorios que se llaman adendum al contrato. Y desde el punto de vista contable, si he contratado y este está registrado, ¿qué voy a hacer con las adendas que se van contabilizando? ¿Es necesario contabilizarlas? ¿No es necesario contabilizarlas? Son problemas que se derivan ya en el aspecto estrictamente contable. La recepción de los servicios. En los contratos de construcción especial atención merecen las cláusulas relativas al objeto del contrato definido además por el diseño y las especificaciones técnicas, el precio detallado en el presupuesto adjudicado, plazos y multas demostrados en el cronograma de avance de la obra, fiscalización y supervisión, informes periódicos, control de la calidad de especificaciones técnicas, cambios en el contrato, órdenes de cambio, contratos modificatorios o ampliatorios. Y finalmente tenemos la recepción de obras preliminar y definitiva. La construcción propiamente dicha. Las normas técnicas sobre construcción establecen que en esta etapa comprende la ejecución de la obra y que la construcción debe dividirse en partidas valoradas que proveen el avance de obras sin un costo. Si es una construcción de un edificio, esta se va haciendo por etapas. ¿Sí? Si es un camino carretero,
Normalmente empieza con tener el camino listo, si es ripiado con asfalto, cemento rígido, en fin. Es conveniente resaltar los siguientes requisitos que deben cumplirse y que constituyen, entre otros, posibles, ¿sí?, objetivos específicos del examen. Existencia de suficientes fondos de financiamiento que garantice la ejecución de la obra y provea el normal flujo de los mismos. Ejecución del proyecto de acuerdo con los documentos del diseño. Cumplimiento del programa de trabajo en cuanto a tiempo y costo. Estudio de los informes de avance de obra. Causas y, de ser el caso, responsabilidades de las desviaciones del programa. Los requisitos anotados son una forma de establecer un sólido sistema de control interno, aspecto que debemos resaltar, puesto que favorece al proceso administrativo y facilita el ejercicio eficiente del control interno posterior. Por tanto, el estudio de la documentación que respalda la construcción del proyecto permite la comprensión de los hechos y las circunstancias en las que se desarrolla su construcción, es decir, condición, lo que se está haciendo. Recuérdese el concepto de hallazgo. Por lo expuesto, requiere la capacidad y experiencia por parte de los profesionales asignados a la auditoría en los aspectos técnicos, financieros y legales, y es aquí donde el auditor debe obtener evidencia suficiente, pertinente y competente de los resultados de eficiencia, eficacia y economía logrados por la entidad ejecutora y del cumplimiento de las disposiciones legales, contractuales y normas aplicables al proyecto. Los procedimientos de diseño corresponderán al tipo de proyecto, en razón a que su especialidad y complejidad estarán además enfocados a comprobar la confiabilidad de la documentación e información producto de la administración y control efectuados a lo largo del periodo de construcción del proyecto. Debemos considerar en estas circunstancias los siguientes elementos. Administración de los contratos. El auditor deberá constatar las acciones dirigidas a la oportuna y correcta aplicación de las cláusulas contractuales y la normativa adicional vigente en la entidad, así como los resultados obtenidos. Para cumplir esta tarea, el auditor debe revisar la documentación producida durante la construcción y que corresponde al periodo del examen. Básicamente correspondería libros de órdenes, informes específicos, cronograma de actividades e informes de auditoría interna si los hubiera. En el aspecto financiero, es importante la verificación del flujo de fondos y su relación con las condiciones de financiamiento previstas, las programaciones operativas anuales y de contrato, así como la emisión, trámite y pago de las certificaciones de obras ejecutadas. En el caso de los organismos internacionales, normalmente ellos se encargan de hacer el pago pertinente, pero eso implica, lógicamente, la revisión de la planilla de avance de obra, la certificación y el establecimiento de un informe que admita que ese es realmente el trabajo ejecutado. Estas actividades y las siguientes deben abarcar a todos los contratos suscritos para llevar a cabo la ejecución del proyecto, es decir, construcción, supervisión, consultoría, provisión de materiales, equipos, etc. Tomando en cuenta los resultados y los posibles efectos durante la construcción, deben establecerse las pruebas adicionales que se consideran necesarias para esta fase y la siguiente. Diseño y especificaciones técnicas. A base de la documentación técnica disponible, se establecerá el grado de cumplimiento del diseño original o de las modificadas en caso de existir. Las evidencias deben incluir los fundamentos técnicos para tales cambios o modificaciones
y sus consecuencias en el proyecto inicialmente planteado. Cambios de órdenes por motivos de orden técnico debidamente comprobado y de acuerdo a disposiciones que están previstas en el contrato. Mediante este instrumento legal, las entidades pueden autorizar cambios a los contratos en los diseños, cantidades de obra y plazos hasta cierto porcentaje del monto contractual. A partir de esos valores máximos, se procede a la suscripción de contratos modificatorios o ampliatorios. Los cambios de órdenes a veces son muy simples y a veces muy complicados. Ejemplo sencillo. Teníamos previsto una puerta con 2 bloques y a la hora de la hora consideramos que mejor sea de un solo golpe, es decir, una puerta. Teníamos previsto unos ventanales, por decir, de 50 por 80, y hemos visto que sería más adecuado hacer uno de 80 por 120. Hemos cambiado el diseño, hemos cambiado la cantidad de materiales, hemos cambiado el tiempo, en fin. Que les repito, en algunos casos son ligeras modificaciones y en otras sustanciales porque implican ya costos y tiempos de carácter adicional. Cuando existen órdenes de cambio, algunos aspectos pueden ser críticos debido a la falta de reglamentación específica, lo cual permitiría el uso arbitrario de esos instrumentos legales para la justificación tardía de cambios efectuados en el transcurso de las obras. Por eso es importante que todos estos elementos estén previstos en el contrato. El contrato debe ser lo más exhaustivo y puntual posible, porque a medida que se van ejecutando, se van presentando dificultades. Y si no está específicamente expuesto, podríamos empezar a tener dificultades. El auditor deberá verificar el costo del proyecto en el periodo del examen y su correspondencia con las actividades ejecutadas, las cuales pueden ser preparación del proyecto, diseño, expropiaciones, construcción, supervisión, servicios especializados, ajustes de precios, adquisición de bienes, pagos de los respectivos impuestos, autorizaciones municipales, etc. El costo es otro elemento importantísimo, porque podría suceder que la empresa contratante se compromete a cubrir cierto tipo de costos adicionales. Ejemplo, podríamos decir la empresa contratante va a proveer materiales. La empresa ejecutora recibirá simplemente los materiales, pero tenemos que pensar cómo reflejar el costo de la obra en esos elementos adquiridos. Es complicado el panorama, por eso es importante, y otra vez lo reitero, que el contrato sea tan minuciosamente revelado en todos sus aspectos y prevendo cualquier situación que podría ser contingente a lo largo de la ejecución del proyecto. Por eso nos dicen que esta actividad debe incluir la revisión de los certificados de obra ejecutada y de servicios prestados, incluyendo la documentación de soporte y su comparación con las condiciones contractuales en cuanto a cantidad y precio. Las planillas de avance de obra deben estar suscritas por la empresa constructora y la empresa que está supervisando la misma. Los resultados obtenidos serán contrastados con los parámetros del estudio de factibilidad, siempre que sea aplicable, con otros productos de experiencia de especialistas y de información de la entidad histórica o de proyectos similares. La información técnica del proyecto
debe ser analizada por el equipo de auditoría designado y es de suma importancia emitir estas opiniones. Tomando en cuenta los resultados y sus posibles efectos en los costos, deben establecerse las pruebas adicionales que se consideren necesarias en estas áreas o fases del examen practicado. Estudio de los plazos. Los plazos que se prevén en el contrato normalmente están amparados con boletas de garantía. Hemos hablado de garantía de cumplimiento del contrato. Esto establece un plazo. Cualquier modificación o ampliación del plazo asignado debe estar contenido en el libro de órdenes, porque son factores que a veces no son atribuibles a la empresa. Por ejemplo, un momento de lluvia, accidentes, o como sucede básicamente en la ciudad de La Paz, un bloqueo de la carretera hace que la mezcladora no llegue oportunamente a la obra. Entonces, no es atribuible a la empresa, sino a circunstancias ajenas. Eso implica que esté registrado en el libro de órdenes, entonces se justifica la ampliación que podría concederle a la empresa. Este análisis directamente relacionado con las órdenes de cambio y con el costo del proyecto por esta razón, es conveniente comparar los resultados alcanzados para obtener conclusiones sobre la eficiencia, eficacia y economía respecto de las metas parciales o finales en términos de lo que es el objetivo del examen. Tomando en cuenta los posibles efectos durante la construcción, deben establecerse las pruebas adicionales que se consideren necesarias en estas fases. Recepción del trabajo. Sobre la recepción del trabajo, hemos mencionado que se hace una recepción provisional y una recepción definitiva. Y aquí decididamente hay que establecer que quienes hubieran recibido la obra hubieran dejado establecido que se trata de una recepción preliminar y el plazo que se considere para efectos de la recepción definitiva. Les reitero, ahí también está y tiene que estar previsto en el contrato ese plazo adicional. E inclusive, dependiendo fundamentalmente de la obra, se le solicita a la empresa constructora una póliza de garantía adicional hasta la recepción definitiva de la obra. Se recomienda como procedimiento final que garantiza la evaluación de las etapas de construcción en cuanto a cumplimiento, la referencia de las principales cláusulas de cada contrato a los correspondientes papeles de trabajo. Como consecuencia de los resultados, el auditor desarrollará los hallazgos que sean los más apropiados, estableciendo sus características. Con estos argumentos se podrá obtener evidencias para concluir además sobre la solidez del sistema de control interno, estructuras, recursos asignados, oportunidad de las acciones y cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y reglamentarias previstas. Les agradezco mucho por la atención prestada. Habitualmente esta materia se lo da durante un semestre porque hay que partir de todo lo que significan los elementos comentados aquí. Espero que este sea un buen resumen y que hubiere colmado las expectativas de ustedes. Pues en todo caso, si hay preguntas, estaré dispuesto a hacer las aclaraciones correspondientes. Pero de principio, muchas gracias. Raquel, si hay preguntas, por favor, me Claro avisa. que sí.
Estimado doctor, si me permite, por favor, vamos a leer solamente 2 preguntas para que pueda contestar el distinguido expositor. Y bueno, son varios los participantes, tenemos más de 193 que están ahí en línea. En- y vamos a leer unas 2 preguntas. Me dice Nelly Condori, cada año, ¿cómo se tiene que efectuar el pago? Es una de las consultas. El pago. El pago. Bueno, había comentado que la realización de una obra puede implicar un periodo muy corto, un mes, 2 meses, a veces 1 o 2 años en su ejecución. Y durante ese tiempo, el pago se va haciendo con base a las planillas de avance de obras, que implica decir desde la empresa constructora qué ha construido y cuál es el costo de lo construido. Esto debe estar suscrito por lo que significa la empresa supervisora de la obra. Entonces, habrán tantas planillas de obras como el tiempo lo permite. Otra de las consultas dice, ¿el supervisor de obra debe ser necesariamente externo o puede ser de otra entidad? No sé, ¿no? Preferentemente, dado el nivel que asume de responsabilidad, debería ser independiente, tanto de la empresa consultora del contratante, una empresa independiente que realice la acción de supervisión. Emergente fundamentalmente de que tiene dos responsabilidades también: hacer el control de la calidad y del avance de obra y certificar además que cada uno de los ítems ejecutados y realizados corresponde, y formulará la correspondiente requisitoria para el pago pertinente a la empresa constructora.